Nació en Linz en 1940, con el nombre de Waltraud Lehner. Al terminar su formación en artesanía textil en Viena, decidió seguir su verdadera vocación, empezando a trabajar en fotografía, cine y performance en un contexto sumamente conservador y con una escena artística absolutamente dominada por hombres. Su revolucionaria y tenaz confrontación con el papel impuesto a la mujer y su representación en la sociedad patriarcal acabará convirtiéndola en pionera del media art y figura destacada de la vanguardia feminista a nivel mundial. En 2015 se fundó un centro de investigación basado en su extenso archivo personal, en el que colaboran varias instituciones públicas de su ciudad natal. En 2023, el Museo Albertina de Viena le dedicó una gran exposición retrospectiva que actualmente se puede ver en el Museo CO Berlín. Esta semana, en Metrópolis, Wally Export. Geboren wurde ich in der Klinik, die der Stadt Linz gehört. Getrunken habe ich an der Brust, die meiner Mutter gehört. Versteckt habe ich mich vor den Bomben, die dem Staat England gehörten. Gekleidet habe ich mit den Kleidern, die meiner Schwester gehörten. Geweint habe ich nach meinem Vater, dessen Tod dem Vaterland gehört. Gespielt habe ich mit den Bällen, die den Kindergarten gehörten. In Büchern habe ich gelesen, die der Bücherei gehören. Nos encontramos aquí en la primera planta de la fábrica de tabacos de Linz. Wally Export, que nació muy cerca de aquí, nos ha contado que además había pasado gran parte de su tiempo libre en este lugar. El edificio construido por Peter Behrens y Alexander Popp estuvo dedicado a la producción de tabaco. Fue aquí donde también se creó la marca de cigarrillos Smart Export, que muchos años más tarde Wally Export usó a modo de ready-made para postular su identidad. Y el diseño de esta marca de cigarrillos, que permitió a Wally Export definir su identidad, ha quedado reflejado gráficamente en el diseño corporativo del Wally Export Center de Linz. Tenemos aquí la biblioteca privada de Wally Export, con en estos momentos algo más de 6.000 volúmenes. Y esta biblioteca es muy indicativa de los temas y autores que la han interesado. La biblioteca también incluye libros de historia del arte que le sirvieron de orientación para sus imitaciones de ciertas posturas y poses de mujeres de la historia del arte en fotografía o en vídeo. Como un libro que encontramos con frescos de Michelangelo y Rafael, que después ella recreó. Tenemos bastante material relacionado con la película Sintagma. Por un lado, versiones de esbozos de guiones, pero también bocetos, escaletas, algo parecido a storyboards.
Un objeto en realidad un tanto insólito para nosotras es un cuaderno de la escuela primaria. Valley Export fue a la escuela aquí en Linz, al colegio de las Hermanas Cruzadas, es decir, un colegio de monjas, y en este cuaderno se pueden ver sus primeros ejercicios de escritura, pero también dibujos que captan la vida diaria de la niña de 7 u 8 años. Dibujaba ya de niña, siendo aún muy pequeña. Durante la guerra no había papel para dibujar, ni nada parecido, pero me permitieron. Entonces los libros estaban encuadernados, de modo que la primera hoja, por lo menos en parte, y la última hoja entera quedaban en blanco, y sobre esas páginas me permitieron dibujar cuando era niña. Desde luego no sabía qué era el arte, eran conceptos que quedaban muy lejos. Teníamos el Museo Estatal de Alta Austria, pero también quedaba ya lejos en el tiempo. Los cuadros allí expuestos eran para mí, aunque entonces no utilizara esas palabras, demasiado tradicionales, históricos. Tampoco me parecieron demasiado buenos cuando los miraba con detalle. Pero lo que me fascinó de ese museo fue el friso exterior en la parte de arriba. Allí percibí por primera vez lo que supone trabajar con un muro. Aquellos fueron los años de Linz. Allí me crié. Allí fui a la escuela de artesanía. Me hubiera gustado ir a la recién fundada Escuela de Arte. Idea que no convenció mucho a mi madre, que era viuda de guerra, porque era demasiado artística y tenía miedo de qué haría su hija después de acabar la carrera. Pero la artesanía era un oficio que prometía algo más sólido. Luego acabé la carrera en Viena y una vez más dudé si aquello acabaría siendo mi profesión, el meterme en la industria. Tenía un cuñado que era propietario de una fábrica textil en España, donde podría haber entrado ya en un nivel superior. Y fui a verla, pero llegando a la conclusión de que no era lo mío. Llegado el momento de la decisión, debía y también quería preguntarme, ¿qué hago? Quiero hacer arte. Quiero ser creativa y hacer arte. Y de allí, más adelante, también surgió mi nombre artístico de Export. Quiero exportar lo que puedo sacar de mis adentros. Exportar de dentro a afuera. Eso por un lado. Y por el otro, quiero salir del puerto, del entorno protegido, al mar. No podía realmente intercambiarme con otras mujeres aquí en Austria porque no las había. Más adelante visité a Caroline Schneemann en Londres y fui a Alemania para visitar a mujeres cineastas de allí. Pero todo esto se produjo paso a paso más adelante. En Viena no había nada parecido a un movimiento de mujeres. Sí estaba empezando en Alemania y en Francia, a partir de las revueltas estudiantiles. Pero aquí todo esto llegó muy tarde.
Valley Export empezó muy temprano a trabajar en fotografía y cine, incluso ya durante su formación como artesana textil. Y ya entonces escenificaba, aún de manera juguetona, intercambios de identidad con su hermano, actuando ella de hombre y él de mujer. Y más adelante, en 1966, realizó un film de menstruación junto a su hermana, que lamentablemente se ha perdido. Diría que sin disponer del trasfondo teórico y sin poder intercambiarse con artistas o teóricas feministas, esta temática estaba presente en su trabajo desde el primer momento. También en sus acciones de cine expandido aparece ya la temática feminista. Por ejemplo, en Cutting, donde vemos cómo se perfora un lienzo y se afeita el pecho de Peter Weibel, lo que es obviamente un ejercicio de su poder como mujer. Cuando Peter Weibel pasea por la calle como un perro conmigo llevándolo de la correa, todo el mundo, o por lo menos los seres humanos, piensan que es un perro. Pero no es un perro, es un hombre. Es como una variación contextual. Enseguida las dos cosas se confunden. Dimos un paseo por la plaza de la catedral y la gente miraba y se reía. Después fuimos a la galería Next San Stefan, es decir, una galería de arte, y allí se le acercó una mujer joven estrujando una de las hojas del programa que había allí y le dijo: «Mira, perrito, mira, tengo algo para ti. Come, come». Y yo le dije: «Este es Peter Weibel y no come papel». Entonces se disolvió la acción. Allí quedó patente la fuerza de la manipulación. 1968 machte Export ihr Tap- und Tastkino. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. Das Publikum als Teil des Kunstwerks war ja virtuell schon im Mitspieltheater von Daniel Spöri, Klaus Bremer und im Happening angelegt. Nun kommt es real zum Tragen. Mit dem Tap- und Tastkino entwickelte Export eine Theorie des feministischen Aktionismus. Diese Theorie erklärt sich über das Bild der Frau in unserer Kultur, durch die Kodierung der sozialen Rolle der Frau. Die Befreiung von der zivilisatorischen Last des Körpers sieht sie als Chance, das Selbst der Frau vom Körper zu lösen, die sozial-patriarchalisch verordnete Rolle der Geschlechter zu transformieren. Die Desertion des Körpers als Double des Realen verlangt die Ablehnung des Bildes, denn das Bild wurde schon immer als Double des Realen gehandelt. Die Verweigerung des Bildes gehört zu den emanzipierten Kunstformen der feministischen Ästhetik. En el cine, este tema es desde luego el tema central. Y yo lo quería demostrar en un cine de ensayo dentro de un festival de arte, donde se mostraban películas artísticas y donde yo había inscrito mi película bajo el título Pánico Genital. Llevaba unos vaqueros recortados y había anunciado que aquello que normalmente veían en la pantalla del cine, aquí lo podían ver en la realidad. El cine no es la realidad. El cine trata la cuestión de la recepción, de lo que es la realidad, qué es cine, qué es representación, qué es la realidad real, y a partir de allí la cuestión de la identidad. Esos eran los temas tratados. Me paseé por las filas y se veía el vello púbico, pero al estar andando, nada más. Solo se veía el vello púbico, pero noté que la gente empezaba a abandonar la sala.
Y eso que eran cineastas. Acabaron yéndose. Había programado un segundo pase al que asistió muy poca gente. Evidentemente hubo bastante miedo. Y entonces hice ese póster y lo pegué en la calle. Y más adelante, cuando me invitaban a exponer mis obras, ya fuera en Múnich, Londres, Viena o Graz, siempre ofrecía también ese póster. Pero no se expuso nunca. Ahora, desde hace 2 o 3 años, parece que esto se va relajando un poco. Pero antes nunca fue expuesto, ni fue incluido en ninguna publicación. Los motivos para esta exposición de Valley Export son varios, y uno de ellos es que contamos con obras realmente capitales de Valley Export en la colección del Museo Albertina, como por ejemplo Body Sign, la famosa pieza de tatuaje de finales de los años 60 y el 70. Pero también muchas de las configuraciones corporales. Ese maravilloso fondo fue una de las razones para desarrollar esta retrospectiva. Lo que hace única a Valley Export, incluso a nivel internacional, en lo que a la fotografía se refiere, es que utiliza el medio de muy diversas maneras. Valley Export empieza a trabajar en los años 60, incluyendo acciones de cine expandido, y se encontró con un problema que compartía con muchos artistas de acción, el de tener que conservar y documentar esas acciones efímeras desarrolladas en un tiempo y espacio concretos para el futuro. Y ya entonces Valley Export ahondó en la fotografía, planteándose cómo documentar una acción en imágenes y yendo más allá, cómo escenificar una acción para ser fotografiada. En el caso de Valley Export, la fotografía nunca es mera documentación de acciones. Remote, que es probablemente su performance más famosa, también la realizó en directo en distintas localizaciones, pero existe una versión hecha expresamente para cine. En Remote quería representar los muchos malos tratos que sufrimos a lo largo de nuestra vida. El entorno nos somete, las leyes nos someten. Los niños son 2 niños maltratados y quería expresar mi deseo de, a través de cortes en la piel, llegar hasta mi yo más íntimo, a mi ser más profundo. Y eso duele. Todo proceso de querer conocerme a mí misma o que posibilita el autoconocimiento es un proceso doloroso, porque me fuerza a aceptar muchas cosas que quizás no quiera aceptar. Pero más allá de eso, a partir de principios de los años 70, realizó gran número de fotografías conceptuales. Eso lo hacía mucha gente en esa época. Pensemos, por ejemplo, en Michael Snow. Pero también aquí es interesante que eran sobre todo hombres, fotógrafos que se dedicaban al arte conceptual, frente a muy pocas artistas mujeres. Y es muy interesante observar cómo las fotografías conceptuales de Valley
Bali Export enlazan con la cuestión central de la representación de la mujer o el enfoque feminista de cómo las mujeres son representadas en imágenes. Bali Export ciertamente tiene una obra increíblemente variada, pero un elemento que se repite o emerge una y otra vez es la relación entre cuerpo, sujeto, espacio y el entorno. Y muy buen ejemplo de esto es la serie de configuraciones corporales, donde investiga de múltiples maneras cómo se puede relacionar el cuerpo con el espacio o también con la ciudad, y también cómo el espacio y la ciudad marcan el comportamiento y el sujeto. Algo muy importante para Bali Export y también para mí era incluir obras o instalaciones que aún no hubieran sido presentadas en ninguna exposición. Cuando durante la investigación y preparación me encontraba en su estudio, hojeando la carpeta de proyectos, me topé con una idea hasta la fecha solo definida por escrito bajo el título Espacio fotográfico. Es uno de los primeros proyectos de fotografía conceptual de Bali Export, desarrollado en 1970, y que consiste en una instalación que, mediante la reproducción fotográfica o el ilusionismo fotográfico, abre el espacio expositivo al espacio exterior real. Un tema importante de Bali Export siempre ha sido el espacio y el ser humano moviéndose en este espacio, y lo que significa, especialmente para la mujer, apropiarse de este espacio.
Estos alambres con carga eléctrica simbolizan las leyes de la sociedad. Quiero salir de este estrecho pasillo de los símbolos o del dirigismo. Y cada ley, el Estado, en cuanto quiero comportarme de otro modo, me proporciona una descarga eléctrica, hasta volverme tan débil que me convierto exactamente en lo que el Estado quiere, un animal domado, es decir, lista para el zoológico. Sintagma es seguramente, como suelo decir, la película más compleja de Bally Export, pero es a la vez una película extraordinariamente sensual y suntuosa. Nos encontramos otra vez con el cuerpo y su doble, que aquí se pueden ver simultáneamente. Da la impresión de que el blanco y negro corresponde a la realidad y el color a su doble. Trata obviamente la cuestión de la representación. The body clearly takes a position between me and the world. On the one hand, this body is the center of my world, and on the other, it is the object in the world of the others. Richard Lang, The Divided Self. Pero a la vez, y esto es muy importante en Sintagma, no se trata solo del aspecto formal de la película, sino también de la libertad de la actividad intelectual de la mujer.
Para investigadores existe la posibilidad de concertar una cita. Y en los primeros años, desde 2017, también hemos podido convocar becas subvencionadas por la Universidad de Artes Aplicadas de Linz. Estas becas están destinadas a investigaciones artístico-científicas y puramente científicas. Y este año hemos conseguido por primera vez convocar 4 becas para artistas que actualmente están trabajando aquí, en el Valley Export Center de Linz. Geschrien habe ich mit der Stimme, die mir gehört. Gebissen habe ich mit den Zähnen, die mir gehören. Gekratzt habe ich mit den Nägeln, die mir gehören. Geweint habe ich mit den Tränen, die mir gehören. Gesehen habe ich mit den Augen, die mir gehören. Gedacht habe ich mit den Gedanken, die mir gehören. Gelacht habe ich mit dem Lachen, das mir gehört. Geküsst habe ich mit dem Mund, der mir gehört. Geschlafen habe ich mit den Träumen, die mir gehören. Das ist das Leben, das mir gehört.